dar inicio al intercambio vamos a escuchar a Sergio Reyes, quien nos va a hablar de la perspectiva de la sociedad civil sobre las políticas de acceso de las juventudes al mercado laboral en el contexto actual. Sergio, Bueno, todo tuyo. buenos días para todas y para todos. Voy a hacer un par de aclaraciones antes de hablar, que me voy a referir siempre a empleo por trabajo también y solamente al trabajo remunerado, sabiendo de todas formas lo que implica el trabajo no remunerado, pero me voy a remitir a eso. Generalmente me voy a referir al trabajo decente alineado a los objetivos del milenio, el 4. Y cuando me refiera a juventudes, me voy a referir seguramente a juventudes vulnerables a la pobreza. Yo calculo que en el momento que corresponda, si es que es necesario, haré la aclaración. Y después, con respecto a algún comentario de transiciones y trayectorias, desde la perspectiva del Grupo de Educación y Trabajo de Barcelona, ¿no? Como para tener un poco el marco, digamos, por dónde me voy a mover. Lo primero me gustaría marcar algo que me parece que es central y que tiene que ver con estos espacios de discusión y de intercambio que me parece que no importa el contexto de que se trate, es como clave, como central, que podamos sentarnos, discutir, todos aquellos que participamos del campo de atención de las políticas sociales vinculadas a este tema o a otros temas. El otro asunto que me parece importante en este contexto, ¿no? en el contexto, digamos, de este encuentro de juventudes, mercado de trabajo, impactos y coordenadas en tiempo de pandemia, me parece que es importante poder pensar en este contexto de crisis, abstrayéndonos un poco de lo que la crisis tiene de absorbente, de lo que la crisis vinculada a esta lógica de pandemia, se pone y se posiciona como un centro al que es muy difícil no gravitar en torno de él. Pero que también importa, me parece a mí, pensar las maneras en que algunos, cuánto de permanente y estructural tienen algunos asuntos, digamos, que emergen en un contexto de crisis como siendo claves, centrales. ¿No? Hay algunos asuntos que son estructurales, que nos acompañan desde hace algunas décadas y que me parece que emergen ahora como con una importancia y una centralidad, producto de lo que está ocurriendo, pero que tiene que ver con cómo nosotros hemos pensado algunos temas históricamente, e inclusive cómo nos posicionamos con respecto a lo que puede ser una crisis que seguramente va a impactar. El tema de la pandemia va a impactar como una crisis social, como una crisis económica importante. Yo creo que ahí, por eso me parecía importante no ceder a la tentación de pensar la crisis como un tema determinante, sino pensar aquellos asuntos que son centrales en el contexto de la crisis. Pero distinguir los asuntos más vinculados a lógicas más estructurales que quedar como impactados por la lógica de la crisis. Yo creo que en este contexto de pensar crisis como oportunidades, yo estaba leyendo hace unas semanas un informe de alguna consultora que hablaba del tema de una organización, una empresa vive una crisis cada 5 años. Hay algo ahí que creo que a veces distorsiona nuestra perspectiva de lo que uno puede considerar una crisis. En el sentido de que esta lógica de que una crisis es una oportunidad ha quedado reducido a que para que haya oportunidades tiene que haber una crisis. Y a mí me parece que hay un factor que no corresponde, ¿no? Una crisis es esta pérdida un poco de referencias que nosotros tenemos, ¿no? Básicamente es cómo nos quedan alterados los parámetros con los que nosotros pensamos la sociedad y la vida cotidiana. Pero por sobre todas las cosas me parece que una crisis sirve para una lógica de cristalización de las contradicciones con las que las sociedades conviven, ¿no? Quiero decir, hay un instante, hay un
un episodio, una circunstancia, póngale traumática, perturbadora, que tiene como efecto cristalizar las contradicciones sociales, ¿no? Cuando yo les invito a pensarla de este modo, porque cuando lo pensamos de este modo podemos ver cuánto de estructural tiene el momento en el que estamos viviendo. Y a no confundirnos, esta lógica de poder distinguir el marco en el que las cosas están ocurriendo y poder distinguir aquellas cosas que ocurren, pero que ocurren además con una regularidad increíble y que están vinculados a las juventudes, creo que ayuda mucho a pararnos a pensar de qué manera podemos movernos en este contexto de crisis, pero en cualquier otro contexto. Porque hay algunos problemas que tienen una regularidad fantástica. Y a mí me parece que corresponde que las distingamos y que los enfocamos. Nosotros como sociedad civil nos importan algunos temas hoy en el medio de esta tormenta que estamos viviendo, pero increíblemente yo veo algunos rostros de compañeras y de compañeros con los que hemos transitado durante años, décadas, estos asuntos, y estoy seguro que esos problemas siguen siendo más o menos los mismos, más allá del contexto en el que nos toque vivir. Por eso es importante para mí contextualizar la lógica de crisis como efecto de la pandemia, de qué características puede tener y cómo pensarla. Pero en términos de coordenadas, ¿no?, que es un poco también lo que nos ofrece la propuesta Oidianón, yo creo que hay algunos datos que tenemos que son significativos revisar en términos de qué datos emergen en el contexto de la crisis y cómo podemos leerlos. Porque ahí vamos a ver una tensión interesantísima entre la novedad de los datos y la permanencia de los criterios de lectura, ¿no? Yo creo que se van a poder asociar algunas cosas que voy a decir. Las estimaciones de las personas en el seguro de paro superan las 200.000 personas, se habla de 270.000, 240, no se tiene muy claro, pero creo que hay un registro de la lógica de la crisis con algo, digamos, del nivel de lo inédito de lo que estamos viviendo, ¿no? Quiero decir, hay que revisar mucho, pero es probable que no encontremos un registro de esta magnitud en la historia moderna de Uruguay, en un periodo además tan breve. En ese sentido, yo creo que también vale la pena decir que, bueno, hay casi 20.000 personas despedidas, se asume que hay 400.000 personas que están en la informalidad. Esto implica, digamos, para el BPS, este combo, un déficit que se va a estimar en 650 millones de dólares. La CEPAL a su vez estima la contracción de la economía en un 5%, más o menos, ¿no? Y el desempleo, que es como la forma de entrar, digamos, a una lectura desde las juventudes, si bien los datos oficiales andan en el entorno del 9,7, creo que sigue siendo el mismo número del registro anterior, las estimaciones informales hablan de casi el doble, ¿no? De casi un 16% de personas en el seguro de paro, y además, como si esto fuera poco, creo que también desde el Instituto de Economía se estimaba en 100.000 nuevos pobres, ¿no? Por lo tanto, con este marco creo que vale la pena preguntarse un poco qué es lo que podemos estimar del tema, por lo pronto desde las organizaciones de la sociedad civil, qué sabemos del trabajo juvenil y cómo leer estos asuntos. ¿Qué se sabe que el desempleo, digamos, sanciona especialmente a las juventudes, que también lo hace en términos de informalidad y de subempleo, y también en términos de remuneraciones? Y todo esto por hablar de juventudes en términos bastante generales, y no hacer lecturas más finas, como podría ser una lectura por género, cuando sabemos cómo funciona cuando uno empieza a analizar con criterios más segmentados la información. Pero al mismo tiempo podemos verlo cómo funciona en el quintil 1, ¿no? Cuando uno trata de cruzarlo con sectores que son vulnerables a la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos decir? Bueno, que los números que nosotros teníamos de antes, y esa es
es lo que me parece a mí muy potente, porque esta nueva realidad tenemos herramientas para leerla, que no están vinculados al contexto de pandemia, pero que sí están vinculados a asuntos realmente estructurales de cómo funciona el mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que sabemos, digamos? ¿Qué cosas podemos estimar? Y bueno, que el desempleo juvenil triplica el desempleo promedio, ¿no? Y que en el contexto de desempleo, por cada varón desempleado, seguramente tendremos 2 mujeres desempleadas, ¿no? Y si ustedes quieren, me gustaría simplemente mencionar un asunto como para que veamos cómo se invisibilizan a veces algunas circunstancias, y simplemente por mencionar lo que se estimuló en los últimos años, pero que no llegó a tener registros realmente importantes, pero tiene que ver con juventud y discapacidad, un asunto que no se suele vincular demasiado, pero que en tiempos no pandémicos, por llamarlo de algún modo, la tasa de actividad en promedio andaba en el 60%, y en el de las personas con discapacidad a menos del 30%. La lógica, digamos, con la que seguramente esto va a impactar, va a ser bastante grande en ese segmento. ¿Qué otro asunto me parece que integran más allá de estos datos que me parecían centrales para tener coordenadas, para poder ubicarnos en el diseño de un mapa de un territorio que seguramente va a cambiar, y que precisamos tener referencias, ¿no? Por un lado, esos números que me parecían que eran importantes y que seguramente cuando tengamos la información desagregada veremos qué tan fino impacta en las juventudes el tema del desempleo y cómo seguramente esos números no... Va a haber un impacto muy especial en los jóvenes, en estos datos que puse, pero al mismo tiempo me parece central vincularlos con una realidad que creo que también tenemos que ayudar a discutir desde la sociedad civil, y que tiene que ver, digamos, con los impactos de esta realidad que se inaugura prácticamente en marzo, a mediados de marzo, y que tiene que ver con las políticas sociales, y en este contexto de este año, las políticas sociales vinculadas a aspectos presupuestales, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante ver que el decreto 9020, que va a impactar mucho en este año, pero también deja fijado un asunto que tiene que ver con un ajuste de un 15% con respecto a la ejecución del 2019, importa porque en un contexto donde seguramente deba hacerse una inversión mayor, esto puede impactar, y a mí me parece que es importante que nosotros tenerlo como referencia, como marco. Y en ese sentido, lo hablábamos un poquito antes de entrar, algunos programas, digamos, que han funcionado muy bien, como por ejemplo Yo Estudio y Trabajo, digamos, que permitía que jóvenes, digamos, del primer y del segundo quintil asociaran su experiencia, digamos, de la transición al mundo del trabajo, digamos, pudiendo vincular 2 aspectos claves como son la educación y el trabajo. Bueno, no han habido manifestaciones, sería importante, para nosotros nos parece que sería importante que esto estuviera de algún modo señalado o planteado. No hay novedades con respecto a este programa. Y después un asunto que también nos parece, que nos parece importante es el tema de la presencia de INEFOP. Ahí veo, por ejemplo, a Fernando, que fue director histórico de Projoven durante unos cuantos años, más vinculado a la Junta Nacional de Empleo, ¿no? Pero en esta lógica, digamos, donde es posible y donde es necesario más que posible, es como imperativo esta movida, de que INEFOP realmente trabaje como 2 dimensiones. No solamente aquellos trabajadores que están en el seguro de paro y que además son jóvenes y jóvenes, sino que además trabaje la dimensión de la expectativa del trabajo. No voy a hablar de una lógica más espiritual del mundo del trabajo, pero sí voy a enfocar a que también son trabajadoras y trabajadores aquellos que quieren ingresar al mundo del trabajo y que tienen
por condiciones sociales bloqueada esa posibilidad, porque sus redes son muy frágiles. En ese sentido, creo que el INEFOP ha renunciado a considerarse una herramienta potente con respecto a las políticas de juventud. Ha ido como lentamente bajando el perfil, y en ese sentido es posible y es necesario que hoy recupere algo de eso. Pero bueno, por un lado quise contextualizar el tema de cómo movernos y qué cosas pensar en la crisis, ¿no? Es decir, qué asuntos me parecían que eran importantes ver cómo transitan por la sociedad en términos de qué cosas priorizamos, qué asuntos nos parecen que son centrales, y de qué manera vamos nosotros dándole relevancia o no, y que en un contexto de crisis irrumpen como si fueran una novedad. Pero en realidad esas fragilidades lo que adquieren es una visibilidad enorme en este contexto, pero que ya venían muy robustas, ¿no? Las fragilidades de las juventudes, sobre todo la juventud vinculada a contextos de pobreza, siempre han tenido, por decirlo en términos de Agamben, cierta lógica de excepcionalidad cuando se vinculan al mundo del trabajo. Simplemente ahora van a tener un contexto mucho más complejo, mucho más restrictivo. Por eso me parecía la lógica de la crisis, los datos actuales, cómo leerlos con respecto a qué asuntos siguen estando allí con esa resistencia que a veces tiene la realidad, que no se modifica con los discursos y que está allí, y cómo va a impactar, digamos, en términos de trayectorias y transiciones. Yo acá les propongo, digamos, trabajar el concepto de juventudes o de pensarlo más como tramo biográfico de transiciones. Como esa articulación compleja que involucra la formación de los jóvenes y de las jóvenes, la lógica de inserción laboral y las formas de emancipación familiar. Cuando uno piensa estos tres asuntos y los cruza con las juventudes vulnerables a la pobreza, va a ver que en la comparación salen muy desfavorecidos. Y en ese sentido me parece que hay dos o tres hipótesis que pueden definir una modalidad de transición compleja. Es probable que en este contexto, digamos, de un desempleo que puede subir a un 16 o un 17%, y que por lo tanto, si los datos que nosotros teníamos son razonables y son extrapolables, habría que multiplicar por 3 el desempleo juvenil, andaríamos casi en un 50%, en un 40 y pico. Para darle una magnitud para darle un orden de magnitud al problema, es probable que haya una desarticulación importante de la transición al mundo del trabajo, y un aceleramiento, digamos, de transiciones familiares, ¿no? Quiero decir, es posible, tenemos la experiencia de 90 como para pensar que esto impacta en el nivel familiar y que esto, por lo tanto, deviene en problemas hacia los jóvenes que rápidamente buscan alternativas fuera de ese formato. Por lo tanto, lo que es probable pensar es que se fortalezca la tendencia de trayectorias en precario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta hipótesis? Básicamente porque en un contexto de un mercado laboral que va a tender a la precarización, seguramente lo que vamos a tener es un alto riesgo de estos jóvenes y de estas jóvenes para el seguro de paro, ¿no? Quiero decir, para estar en paro, no el seguro de paro, sino estar sin trabajar, y que al mismo tiempo, en términos de inserción al mundo del trabajo, haya una muy escasa acumulación profesional. Y eso implica que uno de los asuntos, digamos, que desde la sociedad civil nosotros trabajamos mucho, que es el concepto de ocupación, lo aclaro mínimamente, ¿no? Ocupación quiere decir la forma en que se asocian la cantidad de empleos que uno tiene. En el sentido de, en la medida que uno tiene empleos que son
similares, va habiendo un desarrollo en la ocupación, ¿no? Que es lo que nosotros muchísimas veces trabajamos, ¿no? Que no hayan elecciones episódicas de trabajo que no tengan relación uno con otro, y que por lo tanto no se generen en las biografías de las jóvenes y los jóvenes un acumulado profesional que en el mercado de trabajo, vale más, ¿no? Quiero decir, y en un contexto de precarización del mercado del trabajo y de búsqueda violenta y rápida de alternativas, una de las lógicas de provisión, seguramente la provisión vinculada al trabajo, evidentemente va a ser la precaria y la no formal, ¿no? Yo creo que en términos de pronóstico no estoy descubriendo la pólvora con este planteo. Es muy probable que esto ocurra, altamente probable que esto ocurra. Por lo tanto, esta tendencia de trayectorias en precario, ¿no? Como se le denomina, que es alternativas, digamos, que los jóvenes no logran elegir, sino que parece que fuera exactamente al revés, ¿no? Que fueran elegidos por un contexto más que ellos pudiendo elegir a qué se van a referir y por lo tanto van a agarrar cualquier tipo de trabajo. Nos da una combinación que creo yo que es bastante preocupante, ¿no? En una lógica de desocupación y precariedad, este asunto que tiene que ver con trayectorias erráticas. En un contexto de emergencia, como el que estamos viviendo, cualquier moneda sirve, ¿no? Y ya estoy terminando, ¿no? Cualquier moneda sirve. Pero cuando uno lo cruza con jóvenes vulnerables a la pobreza, lo que ocurre es que se establece casi como una cultura. Cuando esto sucede, es cuando el Estado tiene que empezar a hacer otras cosas porque las inversiones tienen que hacerse cargo, digamos, de aquellos asuntos que se nos instalan como dramáticas y se nos quedan instaladas como lógicas asociadas a la pobreza. Entonces, desde la sociedad civil nosotros vemos esta realidad como preocupante, pero mucho más preocupante vemos el futuro, digamos, las lógicas que van a devenir, porque es probable que estas trayectorias, digamos, más erráticos, con paro crónico y, como se suele decir, con baja ocupabilidad, ¿no? Quiero decir, paro crónico es entrar, salir, y tenemos en ese contexto una cantidad de chiquilinas y chiquilines, digamos, que están por ingresar en esa lógica. Simplemente para terminar, nosotros desde la sociedad civil siempre hemos hecho el enfoque de que hay que priorizar la formación. Es muy difícil que alguna organización civil, digamos, simplemente se preocupe por transferencias de recursos. Que en un contexto como este, vaya si son necesarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, el enfoque en la formación permite articular dinámicas para transiciones que me parece que hoy podrían bloquearse, que tienen que ver con la vinculación entre la educación y el trabajo. En ese sentido, hay algo que el INEFOP puede hacer. Tenemos al director de INJU, digamos, que seguramente estos asuntos deben formar parte de su preocupación, porque el tema de la formación tiene que ver no solamente con que no se nos caigan, sino que además cómo pueden transitar luego, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa misma lógica de instituciones y actores, un asunto que ha quedado siempre pendiente, ¿no? Siempre pendiente, ha sido el tema de la participación juvenil de los espacios, ¿no? INEFOP y antes la Junta Nacional de Empleo siempre fue un espacio privilegiado por el tripartismo. E increíblemente, digamos, los jóvenes allí no han tenido un espacio. INJU, históricamente, digamos, cuando estaba en el local de INJU, digamos, había ahí como una asociación entre Projoven e INJU, pero lentamente eso se fue disociando, y hoy las políticas activas de empleo, que son las que se van a necesitar hoy, parecen desenfocadas con respecto al problema tan importante que tiene que ver con
con los jóvenes, las jóvenes y el mundo del trabajo. Yo dejo por acá, no quiero ni mirar el tiempo. Sí, estamos un poquito pasados, Sergio, muchas gracias. No, al contrario. Nada, pedirle a los y las expositoras que tratar de mantenernos dentro de los tiempos previstos, así no nos extendemos demasiado. Le damos la palabra a Felipe Polier, quien nos va a hablar de los impactos de la coyuntura actual, desafíos y propuestas de las políticas públicas de empleo destinadas al acceso de las juventudes al mercado laboral. Felipe, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. De vuelta agradecerles la oportunidad de participar. Para mí, en mi calidad de director de INJU, no hace tanto tiempo en el cargo y también en un tiempo bastante especial. Se imaginarán que asumir y a las 2 semanas vivir una pandemia solo le pasa a mi partido. Pero yendo un poco al tema de fondo, para nosotros desde INJU es como bien importante poder participar en estos espacios. Nosotros, desde la creación del instituto, y en particular una visión que tengo yo como director, tiene que ver con transformar y que el INJU sea naturalmente un lugar de referencia para los jóvenes. Eso naturalmente se da en un marco de pluralidad. El miércoles pasado, en la búsqueda de generar esos espacios y de posicionamiento institucional en la agenda, invitamos el Día de la Juventud al presidente de la República, invitamos también a jóvenes políticos, a jóvenes científicos y deportistas a hablar un poco de algunos temas, entre otros salió el tema del empleo, se imaginarán. El 26 de agosto igual tenemos un sitio particular para hablar de esto, que ya los invito a todos a que lo sigan por las redes del INJU. Va a estar participando el rector de la Universidad de la República y 4 jóvenes hablando de innovación y trabajo, jóvenes sindicalistas, empresarios, jóvenes científicos y rurales, en un marco un poco de esto que Sergio terminaba hablando, ¿no? De la participación de los jóvenes en la agenda. Y naturalmente en la línea de esto, de que INJU sea un lugar de referencia para los jóvenes, está el INJU como lugar de referencia en las políticas de juventud para las instituciones. Así que la invitación de ustedes a participar para mí es bien interesante poder transmitir una visión. Uruguay ha sido un país que ha estado a la vanguardia históricamente en los temas que competen a las políticas de juventud. El instituto cumple el año que viene 30 años de una política pública que los distintos gobiernos han elegido su continuidad. Uruguay también ha sido pionero en la forma de abordar los temas de juventud. En los años 90 se hizo la primera de las encuestas nacionales de adolescencia y juventud. Después por un tiempo se dejó de hacer y afortunadamente en el 2008 se entendió que era importante dar continuidad y creo que es un gran insumo del cual yo ahora voy a traer un número de la ENAC que creo que es interesante en el marco sobre todo del rol de las políticas públicas y también para traer algún factor para analizar también por el resto de las personas que participan. Naturalmente el desafío del empleo, del trabajo, es uno de los principales desafíos que tiene la juventud en el país. Sabemos que previo a la pandemia el punto de partida para los jóvenes es de mayor vulnerabilidad que el resto de la población. El otro factor que yo quería traer al análisis, que me parece importante considerarlo y creo que hacer una crítica general y aprovechar el panel también, es el impacto que ha tenido el marco legal actual en materia de protección del empleo, de promoción del empleo juvenil. Si uno analiza los números, uno analiza la evolución del desempleo, que sin dudas hoy está bastante atado a las trayectorias económicas, creo que es importante considerar que en el país, bueno, tenemos un marco legal para la promoción del empleo en jóvenes y que no ha tenido el impacto que inicialmente se pensaba con el mismo, y yo creo que es un buen momento para el análisis un poco más a fondo de por qué no ha logrado generar este gran apoyo, o el apoyo necesario en particular en el sector privado como el gran catalizador de la actividad económica y naturalmente como el gran empleador. Y ahí hay un dato que creo que la encuesta nacional de adolescencia y juventud, el informe que se hizo sobre la encuesta del 2018, que creo que es importante
cuando se le pregunta a los jóvenes, bueno, cuál ha sido el mecanismo de obtención del primer empleo, los jóvenes que responden a haber realizado a través de un programa de empleo público son en promedio como máximo un 3%, lo cual eso creo que también es un factor importante a traer al análisis y a las consideraciones. Eso no quita la necesidad de tener, a partir del Estado, respuestas, en particular para el desempleo en aquellos sectores de mayores vulnerabilidades económicas, pero creo que es un factor importante para analizar el rol del sector privado y naturalmente una ley que no ha logrado tener ese impacto que se buscó con generación. También aclarar algo, ¿no? O sea, Sergio hablaba de ProJoven, o sea, el tema de la promoción del empleo juvenil y en particular el rol del INJU ha sido algo histórico, que tiene muchísimos años, que comienza en los años 90 con un programa previo a ProJoven, y que naturalmente el INJU ha sido un protagonista en esto. Yo cuando asumí, traje nuevamente al INJU, algo que en las últimas administraciones había salido del INJU, que es el programa Primera Experiencia Laboral, que es un programa en términos cuantitativos tal vez de un alcance no tan grande, pero que creo que es importante que en el INJU haya un lugar desde el cual poder accionar y generar respuestas concretas en esta línea. ¿Cuáles son un poco lo que quería traer y cuáles son los recursos con los que el INJU actualmente cuenta y programas que se desarrollan? Hay en particular un programa que tiene una llegada territorial bastante importante, que si bien su objetivo de fondo no es el del empleo, naturalmente lo toca, porque es una de las principales dificultades y necesidades que identifican los jóvenes. Además, el empleo en términos conceptuales es naturalmente un hito en la vida de los jóvenes, ¿verdad? Y la inserción laboral es un hecho fundamental en el ciclo de vida de cualquier joven, en particular cuando lo atamos también a otros hitos como el tema de la vivienda, pero una cosa va de la mano con la otra. INJU hoy cuenta con un programa de llegada territorial, Jóvenes en Red, que estamos en un proceso de análisis del programa. Seguramente muchos de los que están acá han estado al tanto, saben que estamos en ese proceso, partiendo de algunas consideraciones muy positivas que entendemos que el programa tiene, como es la experiencia en el acompañamiento a jóvenes, la capacidad de captar jóvenes en contextos vulnerables, en particular jóvenes que han quedado por fuera del sistema y las trayectorias formales. También una visión distinta y una visión con un conocimiento en juventud. También un equipo fuerte que ha trabajado en el tema de las intervenciones especializadas, en particular en violencia, pero con algunos grandes desafíos que entendemos, cambios metodológicos que ha tenido el programa en los últimos años, evaluaciones que hace mucho tiempo no se estaban realizando del impacto del mismo, un diseño que fue modificándose con la trayectoria, también por estos cambios que fue pasando institucionales del programa, hoy con una estructura muy ambiciosa en cuanto a objetivos, que también muchos de ellos son de difícil medición, una dificultad también con los recursos humanos en el territorio. Ustedes, que la gran mayoría deben trabajar en organizaciones en el territorio, saben las dificultades que hacen en el trabajo con población con mayores vulnerabilidades y las dificultades también en lograr procesos exitosos y las consecuencias que eso trae. Por último, una baja cobertura de la intervención, llegando a un porcentaje del 3% de la población objetivo que el programa se traza. Esto nos hace, en conjunto con otras múltiples intervenciones del Ministerio, generar un proceso de análisis y de definiciones en el cual hoy estamos. Hoy estamos en el MIDE participando como INJU en un proceso de trabajo, en un grupo focalizado y priorizado que tiene que ver con la inserción laboral de jóvenes, algunas líneas de trabajo que tienen que ver con la necesidad de concentrar también intervenciones, de focalizarlas y de mejorar la gestión de algunos de los programas que el Ministerio tiene hoy, y entendiendo a la juventud como una población priorizada por todos estos puntos que analizamos previo a mi intervención y que en particular Sergio traía de forma muy clara al análisis. Para ir terminando, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, ¿cuál es la visión nuestra? ¿Cuál es la visión particular que tengo yo de este tema? Uno, la importancia y la necesidad de que el INJU sea un actor clave en esto.
Les comentaba la decisión política de tener dentro de la dirección del INJU el programa Primera Experiencia Laboral, la decisión política de estar participando en este grupo de trabajo priorizado, en el cual están participando también otros programas del Ministerio, que seguramente muchos de ustedes conozcan, que hayan estado vinculados, como el programa Uruguay Trabaja. La decisión política también de hacerlo desde una perspectiva distinta, que tiene que ver en una confianza en la capacidad también de los jóvenes y la visión positiva que yo entiendo trae la incorporación de jóvenes al mercado laboral y a las empresas e instituciones. En eso entiendo también la necesidad de generar acciones afirmativas a este respecto. Estamos en proceso de generar algún trabajo, nos interesa tener alianzas también para eso, en el marco de la cooperación y el trabajo con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. El tema del empleo es uno de los temas que yo estoy llevando a los distintos espacios de diálogo que están habiendo para definición también de nuevos trabajos y afirmaciones en esta línea. Traerles, por ejemplo, un ejemplo concreto que habla de esta visión que yo tengo. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, en el marco del programa Primera Experiencia Laboral, en generar una encuesta para evaluar el impacto positivo que han tenido los jóvenes que participan en el Ministerio. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de demostrar el valor agregado que no trae solo la Primera Experiencia Laboral a cualquier institución, sino lo que creo que todos quienes estamos en este panel entendemos y apostamos a los jóvenes, entendemos el valor de los mismos en la afirmación positiva que aportan a cada institución. Por último, yo creo que hay que ver a la pandemia como una oportunidad. Sergio definía muy claramente el impacto social, económico. Sin dudas estábamos en una situación previa a la pandemia de determinada complejidad, que hizo que en pocos días de inactividad económica hubiera consecuencias sobre la pobreza y sobre las trayectorias laborales, en particular creo que evidenció una informalidad del mercado en muchas de las empleos, que creo que quedó evidente al poco tiempo de iniciada la pandemia. Los números finales los vamos a tener. Afortunadamente, la capacidad del país de responder, las acciones adecuadas del gobierno y en particular el compromiso ciudadano han permitido que el país rápidamente reinstale una nueva normalidad, que si bien no es la situación previa a la pandemia, creo que comparativamente con el resto de la región y del mundo, la situación que tenemos es privilegiada y eso ha permitido que el impacto social y económico no sea tan importante. O sea, sea importante, pero no tan grave como tal vez estamos viendo en otros países de la región. Y yo creo que si bien la pandemia trae todas estas consecuencias negativas, también nos ha traído una oportunidad, que es la rápida incorporación de la tecnología, que sin dudas estaba disponible tal vez en la previa. Por ejemplo, la posibilidad del diálogo que estamos teniendo hoy, las dinámicas diarias se han transformado en lo que respecta a la forma en la que nos relacionamos. La utilización también de los espacios virtuales como espacios de socialización y capacitación. Y ahí, en esto un poco de cuáles son desafíos que estamos viendo desde INJU en materia de empleo, en materia también de capacitaciones, como traía Sergio al final, yo creo que es fundamental, y nosotros de INJU estamos en la búsqueda de nuevas alianzas para dar oportunidades de capacitación a los jóvenes. La tecnología nos ha puesto a disposición algunas. Tuvimos una experiencia muy positiva en el marco del apoyo de una fundación privada, la Fundación Movistar Telefónica, dando algunas capacitaciones autogestionadas para jóvenes en todo el país. Tuvimos una respuesta espectacular, eran habilidades que tienen que ver con diseño web, marketing digital. 2.400 jóvenes en todo el país se presentaron y más de la mitad lo hicieron desde el interior del país, lo cual es un marcado cambio en el perfil de los jóvenes que participaban de las actividades del instituto. Y también estamos en otro proceso de generar alianzas de este tipo nuevas para dar oportunidades de capacitación a los jóvenes. Sergio traía un tema que yo creo que es algo a discutir y a pensar, que tiene que ver un poco con la gobernanza del INEFOP, cuál es la participación de los jóvenes en ese espacio. Constituyendo INEFOP claramente uno de los espacios fundamentales para la readaptación y en particular para dirigir oportunidades de capacitación a aquellos jóvenes que quedan por fuera
del sistema formal. Yo cierro por ahí, les pido disculpas si me fui un poco de tema o me fui un poco de línea. Se imaginarán que las intervenciones que hubo en la mitad lo hicieron un poco más difícil, pero creo que también lo anecdótico, por lo menos no me había pasado nunca, así que me lo llevo como algo anecdótico también. Debutaste, Felipe, hoy con los trolls, los haters y todas esas cosas. Te pedimos disculpas nuevamente. Habíamos tomado todas las precauciones, pero bueno, se ve que se filtró y justo nos invadieron cuando estabas exponiendo vos. Así que disculpas nuevamente por la situación. Y a todos y todas los participantes. Bueno, le damos la palabra a Federico Araya, quien nos va a hablar sobre el acceso de las juventudes al mercado del trabajo, a partir de los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Adolescentes y Juventud en AF 2018 que realizará INJO. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, a diferencia de Felipe, a mí ya me ha pasado un par de veces esto de la invasión, así que ya son cosas que uno se va ayornando. Yo quisiera arrancar un poquito por el tema numérico, para traer un poco sobre qué escenario estamos parados, para hacer un par de aclaraciones en cuanto a las intervenciones de Felipe y de Sergio, que me parece importante aclarar, ¿sí? Felipe terminaba diciendo, bueno, la pandemia evidenció los números de informalidad y las situaciones en el mercado laboral. Yo creo que quizá la gente no lo tenía tan presente, pero llamar a eso evidencia, no sé si es del todo correcto, porque la evidencia, o sea, no creo que la haya mostrado la pandemia, sino que la muestra siempre el INE, más o menos en marzo de cada año, cuando salen publicados los datos de la encuesta continua de hogares. Por lo tanto, el hecho de que haya 400.000 personas trabajadoras en la informalidad era algo que se sabía y que se sabe desde el año 2015, que más o menos Uruguay está rondando en ese número. En cuanto a lo que planteaba Sergio de las personas en el mercado, en el seguro de paro, yo comparto totalmente que el BPS debería de hacer un esfuerzo para hacer pública, digamos, esa información, tal vez a nivel agregado, pero debería de ser más claro en brindar ese tipo de información, que si no se brinda claramente, yo creo que se genera, digamos, cierta confusión en la población y también en los sectores políticos, de lo que pasa en el sentido de que, por ejemplo, hoy yo creo que el número que está en la cabeza de la gente es ese 200.000, 250.000, etc. Pero esos son solicitudes, ¿sí?, que las empresas hacen para enviar al seguro de paro, y como en la pandemia, digamos, muchas empresas no tenían la experiencia del proceso de solicitud y demás, puede ser que una misma persona tenga en su haber, digamos, 6 o 5 solicitudes por error, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, eso con la pandemia, digamos, sobre todo en el mes de marzo, creció bastante, pero generalmente las solicitudes, representan, digamos, o sea, la cantidad de trabajadores, cada 100 solicitudes más o menos son 80 trabajadores, porque a la vez una misma persona puede tener varios puestos de trabajo. Creo que eso estaría claro o debería de haber un esfuerzo de la política pública para que la información fuera más clara, para presentársela a la gente, para que tenga, digamos, claro en qué número estamos parados. También lo planteaba Sergio, con respecto a los datos de desempleo, que rondan, digamos, el 10% en general,
y también está rondando esa idea de el 16 o el 17 o el numerito superior a 15, que yo creo que hace más que nada tal vez a algo en donde el ministro Mieres no creo que haya sido del todo claro, y que eso refiere, digamos, a que ese 15, 16 o 17 es el número que se está esperando cuando la gente, digamos, que quedó sin trabajo por la pandemia, vuelva a volcarse al mercado laboral, haya un aumento de la oferta que no se vea, digamos, compensado por un aumento de la demanda, y ahí, dada la construcción de la tasa de desempleo, o sea, la tasa de desempleo se conforma, digamos, como una brecha entre lo que es tasa de actividad y tasa de empleo, ahí, digamos, ese 17 o 16 es el que se está esperando una vez que las personas se vuelquen al mercado de trabajo. Yo creo que ahí la tasa de desempleo se construye así en todos los lugares del mundo, y creo que eso, o sea, tal vez es una deficiencia del indicador, pero no lo vamos a corregir nosotros porque es así. El desempleo se mantiene en niveles del 10% hoy, y lo mismo que en febrero, porque la gente se retiró del mercado laboral. Entonces, en estos casos de crisis es mejor, creo que analizar en estos casos la tasa de empleo, que el INE creo que ha sido un poco más claro en ese sentido, de decir, bueno, dada la pandemia y dado el cambio de la metodología, no podemos, digamos, hasta ahora seguir publicando los datos igual que lo hacíamos hasta febrero, porque la metodología de la encuesta continua de hogares cambió, pero más o menos se calcula que hay 90.000 ocupados menos. Creo que ese es el dato, sumado, digamos, a lo que planteaba Sergio de aproximadamente 200.000, 180.000 trabajadores en seguro de paro, y sumado a el trabajo que mencionaba Sergio de el Instituto de Economía de nuevos, digamos, 100.000 personas bajo la línea de la pobreza. Dado este contexto general, ¿sí? Una de las limitaciones que tenemos es que estos datos no los vemos desagregados por edad, sobre todo los referidos, o sea, desde los que publica el BPS o los que publica el INE por ahora, o el trabajo del Instituto de Economía, todavía no tienen esa desagregación por edad. Es esperable, digamos, que el desempleo juvenil en Uruguay aumente, ¿sí? Ya venimos hace varios años con problemas. Uruguay, las autoridades generalmente lo destacan, es un país, digamos, que tiene una alta tasa de desempleo en comparación con América Latina. Seguramente después Gonzalo pueda aportar más sobre los datos procesados por la OIT, pero este es un problema que tenemos, digamos, para afrontar, digamos, en donde en la región estamos con problemas de desempleo juvenil comparado a los países vecinos, pero creo que este dato del triple, que Sergio lo mencionaba correctamente, dada la construcción del indicador tasa de desempleo, no se puede mirar aislado de lo que ha ocurrido con la tasa de actividad de los jóvenes. Y a mí me parece interesante marcar algunos puntos, que es que la tasa de actividad, a partir de, voy a usar el 2006, que es para cuando hay datos representativos del todo el país, bajó 10 puntos en los adolescentes, ¿sí? O sea, estaba en 24% y bajó a 14% entre 2006 y 2019. Y creo que ese es un dato sumamente interesante para analizar, y creo que es un dato positivo, ¿sí? Creo que es un dato positivo la caída en la tasa de actividad de los jóvenes entre 14 y 18 años, ¿sí? La tasa de actividad de los jóvenes entre 19 y 24 cae un poco menos, pasa de 73 a 69, cae 4 puntos. Pero ¿por qué quisiera destacar este dato? Porque si uno mira los datos de las encuestas nacionales de juventud,
hay una pregunta muy interesante que es que a los jóvenes que no trabajaron, ¿sí? Se les pregunta por qué nunca lo hicieron, ¿sí? Y en el 2008, ¿sí? El 42% contestaba que prefería usar ese tiempo para estudiar, el 56% eran en el 2013, y en el 2018, la última, vuelve a ser el 43% con una particularidad que es que se agrega una opción que es, considero que soy muy chico para trabajar, que esa opción no estaba, esa opción reúne alrededor del 20% y no estaba en las encuestas anteriores. Pero a grandes números podemos decir que la mitad de los jóvenes, ¿sí? Que nunca trabajaron es porque prefieren, digamos, usar ese tiempo para el estudio. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque hay un gráfico muy claro, ¿sí? que en el informe que sacó el INJU, que es la edad a la que comienzan a trabajar los jóvenes, o sea, la edad a la que comienza el primer empleo, y si lo dividimos por quintil, esto que planteaba Sergio, que me parece sumamente relevante analizar los jóvenes en situación de vulnerabilidad hacia la pobreza, lo que se ve es que hay un claro contraste y que los jóvenes del primer quintil comienzan a trabajar antes, ¿sí? Ese numerito es de 15% entre los jóvenes del primer quintil que dicen que trabajaron, que comenzaron o que tuvieron su primer trabajo entre los 12 y los 14 años. O sea, un 15% de los jóvenes del primer quintil, ¿sí? Desarrollaron trabajo infantil, ¿de acuerdo? O sea, digamos, no es que, no es que trabajaron porque les guste, no, o sea, desarrollaron trabajo infantil, un 15%, ¿sí? Ese dato me parece sumamente relevante para tener en cuenta. Y por otra parte, en contraste, digamos, ¿sí? Solo un 15% de los jóvenes del primer quintil, solo un 15% comienza a trabajar después de los 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, es claro, digamos, que los jóvenes del primer quintil se vuelcan al mercado de trabajo para paliar necesidades de ingresos de sus hogares, ¿sí? Y creo que, bueno, que ese gráfico, que si no me equivoco era el 5.2, es bastante elocuente en ese sentido de datos. Por otra parte, y no quisiera estirarme mucho, yo quiero destacar dos cosas en cuanto a la política pública. Sí, creo que durante los últimos años hemos tenido ejemplos de políticas públicas que sirven y políticas públicas que no sirven, destinadas a la juventud. Políticas públicas que sirven, ¿sí? Yo creo que no estoy totalmente metido en Jóvenes en Red. Hay evaluación de hace algunos años, como decía Felipe, de el Instituto de Economía, que evaluaba algo así como la felicidad de los jóvenes que habían participado, y encontraban que eran un poco menos felices debido a que se daban cuenta, o a que, digamos, ellos creo que le llamaban algo así como que se les sacaba el velo de la ignorancia, ¿sí? Y se daban cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que estaban realmente. Y que creo que, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las expectativas, digamos, que planteaba Sergio hoy, el tema de las expectativas, tanto educacionales como laborales, que tienen los jóvenes. Creo que una política pública que sirve, que ha mostrado buenos resultados porque ha tenido, digamos, diversas evaluaciones, es el programa Yo Estudio y Trabajo, que las evaluaciones que se han hecho muestran que tiene impactos positivos en el empleo, impactos positivos en la formalidad, impactos positivos en la educación, porque aumenta la probabilidad de que el joven continúe inserto en el sistema educativo. Esto, o sea, cuando digo impactos es comparando jóvenes
cuya única diferencia es el programa, o sea, jóvenes que se inscribieron al programa, ¿sí? Salieron sorteados y participaron, versus jóvenes que se inscribieron al programa y no salieron sorteados. O sea, el mismo joven, ¿sí? Que pasó por el programa versus uno muy parecido, ¿sí? Que se anotó para participar y no salió sorteado. Bueno, el que pasó por el programa tiene más chances de, más probabilidad de conseguir trabajo, de ser formal y de aumentar sus remuneraciones en el mediano plazo. Creo que eso es una política pública que sería interesante, digamos, conocer la opinión del gobierno de si se va a mantener o no. Hasta ahora, como decía Sergio, no tenemos información sobre eso. Y creo que es una política pública que como gran acierto, ¿sí? Tiene la llegada a todo el territorio del país, ¿sí? Y una política pública que creo que no sirve y que Felipe lo comentaba bien, no ha tenido los resultados que se esperaba, es la ley de empleo juvenil, ¿sí? Y yo creo que no sirve porque tiene varias partes, digamos, sobre todo en cómo está pensada, que creo que no van al problema de fondo, ¿sí? Y acá capaz que nos podemos, después podemos debatir un poquito, pero creo que tiene, básicamente, o sea, su forma de incentivar la demanda juvenil es otorgando un subsidio a las empresas, ¿sí? Y lo que han mostrado los datos desde 2015 hasta ahora, que es se votó en 2013, pero en 2015 se comienza a reglamentar, es que en realidad, digamos, las empresas que más acogen a la ley son las empresas, digamos, grandes que ya demandaban, que ya demandaban jóvenes. ¿Hubieran demandado lo mismo, más o menos? Bueno, no lo sabemos. Lo que habría que preguntarse, y más en términos de política pública y de recursos, es si estamos dispuestos como Estado a entregarle esos recursos a empresas privadas grandes, ¿sí? Que seguramente hubieran contratado igual jóvenes, ¿sí? Por otro lado, tiene como gran debe que está focalizada sobre todo en Montevideo, porque las empresas grandes, por lo general, se focalizan en Montevideo. Por lo tanto, su llegada al resto del territorio es muy escasa, es muy escasa. Y por otra parte, ¿sí? Creo que, digamos que peca de ingenua, por decirlo de alguna manera, si se creía de que solamente otorgando un subsidio, las empresas iban a contratar jóvenes así porque sí, ¿sí? De hecho, en el Ministerio de Trabajo se hizo se hizo una encuesta de cuando no venía saliendo, cuando no había aumento de la demanda, se hizo una encuesta a las empresas de por qué. Y bueno, si bien había mucho desconocimiento y demás de la ley, ¿sí? O sea, no había mucha difusión y demás, que creo que eso también puede afectar, a pesar de que las empresas, o sea, se les informaba en ese momento sobre los beneficios fiscales, etcétera, etcétera, la respuesta era, no me interesa contratar un joven, ¿sí? Y ante eso es muy difícil, digamos, o sea, ante esa respuesta, ¿sí? Por más que el subsidio sea del 50% del sueldo o del 75% en algunos casos para jóvenes vulnerables, creo que si no se cambia esa visión, o sea, está esa visión en el mercado, ¿sí? De que los jóvenes, cuando ingresan al mercado de trabajo, para la empresa va a ser un problema, va a ser más que un beneficio, digamos, y que ese problema, ¿sí? Supera los beneficios económicos que me otorga el subsidio, ¿sí? Entonces, ante eso, la empresa opta por contratar otro tipo de persona, y ante eso es muy difícil, digamos, solucionar el problema del desempleo juvenil, y por eso creo que el Estado debería de apuntar directamente a otra política, tal vez, o sea,
más vinculada al desarrollo del tipo de programa, más del estilo yo estudio y trabajo, que si bien puede salir más caro, yo no sé, habría que verlo eso, creo que en términos de costo-beneficio es una política muchísimo más efectiva. Por último, y ya para cerrar, perdón, ya me piden acá que vaya redondeando, creo que el tema súper interesante que marcó Felipe de la informalidad, se va a discutir la reforma de la seguridad social, y creo que no se puede discutir la reforma de la seguridad social sin tener en cuenta el gran nivel de informalidad que hay en la población juvenil. ¿Sí? O sea, el Uruguay está pensando, o sea, ya entramos a pensar la reforma de la seguridad social pensando que es un problema de las personas de 65 y más años. Y no, es un problema de toda la sociedad, porque si vamos hacia a un sistema de reparto mixto en donde lo que pesa más es el componente contributivo, el sistema no se sostiene si tenemos un 75% de informalidad en los jóvenes menores de 18 y un 33% en los jóvenes entre 18 y 24. Entonces me parece que la reforma de la seguridad social debería discutirse teniendo en cuenta, digamos, este problema de informalidad en la población juvenil. Nada más, gracias. Muchas gracias, Federico. Les contamos que pueden mandar preguntas a través del chat, les repetimos. Ya tenemos algunas preguntas. Estamos pasados de tiempo, así que bueno, pedimos un poco de paciencia porque está muy interesante las exposiciones. Seguimos con Virginia Varela, que nos va a hablar del impacto de la pandemia en los ODS, situación de los diferentes sectores de la sociedad y las jóvenes en particular. Virginia, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Pensé que me tocaba última, entonces ya estaba, digamos, lo mío es un tema más vinculado a Agenda 2030, no sé si querés que Gonzalo hable antes, que me parece que hace más consistencia con el tipo de intervenciones. Digo, sí, no sé si les parece. Gonzalo. Yo no tengo... Sí, por mí no hay problema. Seguimos con Gonzalo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Un saludo a Fernando Paniza, que veo por ahí, que hace mucho que no lo veo. Fernando, buen día. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones de cómo estamos viendo estos temas desde OIT en general, pero en particular desde OIT Sinterfor, que es donde trabajo. Para aquellos de ustedes que no nos conocen, Sinterfor es un centro que tiene la OIT aquí en Uruguay, de alcance regional, especializado en temas de formación profesional, capacitación laboral, políticas activas de mercado de trabajo de alguna manera. Entonces, antes que nada, hacerles algunos comentarios respecto de un informe que sacó la OIT la semana pasada. Lo hicieron público el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, que era además, según tengo entendido, cuando iba a tener originalmente lugar este conversatorio, que luego fue movido, creo que era ese día. En todo caso, el 12 de agosto la OIT publicó, junto con algunos socios, un informe que presenta datos de una encuesta mundial que la organización hizo con jóvenes de 18 a 34 años. Muy interesante las dimensiones abordadas en la encuesta y algunas de las cuestiones que surgen de allí. Esta encuesta tuvo 12.600 respuestas de todos los continentes. Es una encuesta que quienes la organizaron dicen, bueno, de alguna manera es representativa sobre todo de los países de mayores ingresos, y dentro de los países de mayores ingresos, sobre todo de la población joven mejor formada, digamos, más educada. Por lo tanto, los resultados de esta encuesta obviamente no podemos decir que son representativos de la realidad uruguaya, pero sí tienen algunas cuestiones y algunos datos que creo que son bien pertinentes para nuestro país, para nuestra realidad, y que nos ayudan a reflexionar en un ámbito como el que estamos ahora. Entonces, el informe señala que la crisis COVID ha tenido un impacto sistemático en temas de los jóvenes y el empleo,
profundo y además desproporcionado. Esto quiere decir, la encuesta relevaba temas de empleo, temas de educación, temas de formación profesional, temas de bienestar mental que fueron mencionados, si no recuerdo mal ahora, por Sergio en su intervención, la primera, pero muy interesante que la encuesta haya encarado este tema, temas de derechos y temas de activismo social. Y yo me voy a centrar por una cuestión de tiempo, sobre todo en los dos primeros, los temas de educación y formación profesional y los temas de empleo, pero señalarles, ahora después les coloco el link para aquellos que quieren acceder al informe, porque es interesante, también incluye temas de salud mental bien relevantes y bien importantes, por cierto. En términos de educación y formación profesional, algo que no debe llamarnos a sorpresa, 73% de los encuestados experimentaron el cierre de sus escuelas y 13% no tuvo acceso a ningún tipo de educación o formación profesional durante la crisis. Y acá el informe señala y pone de manifiesto muy especialmente el tema de las brechas digitales. Brechas digitales en acceso, brechas digitales en usos significativos de la tecnología, digamos, con fines educativos y de formación, entre países, entre regiones, pero también muy especialmente importantes brechas al interior de los países. Y voy a volver sobre este tema de las brechas digitales porque en lo que tiene que ver con formación profesional y nuestro trabajo en Sinterfor es bien relevante. En términos de empleo, 17%, 1 de cada 6, dejó de trabajar totalmente durante la pandemia, y especialmente esto se dio entre los grupos menores de la gente de 18 a 24 años. 25% vio disminuidas las horas de trabajo y 42% vio reducidos los ingresos. Y acá nuevamente volver sobre algo que decía Sergio, la importancia de la dimensión de género en esto, porque las mujeres jóvenes fueron especialmente las más golpeadas por la crisis. Y acá es muy importante volver sobre esta cuestión de si estamos discutiendo y analizando algo que es estructural o algo que es coyuntural de la crisis. Y el tema de los problemas del empleo juvenil, la precariedad del empleo, los déficits de trabajo decente, sin lugar a duda es una característica estructural del empleo de los jóvenes en nuestra región y muy especialmente en nuestro país. Federico me preguntaba sobre las comparaciones de la tasa de desempleo juvenil en Uruguay con la región. A ver, la última medición que yo encontré en el INE para octubre-diciembre de 2019 daba 28% de desempleo abierto entre la tasa específica entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad. El dato que buscando así rápidamente encontré en OIT para la región nos da para el año 2018 una tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años de 18%. O sea, fíjense que estamos hablando de 10 puntos porcentuales de diferencia. O sea, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años en el Uruguay en comparación con la media de la región es bastante más alta. O sea, realmente el problema del desempleo entre los jóvenes de nuestro país es un tema estructural y es muy grave. Es muy grave además por razones que quienes me antecedieron en la palabra ya mencionaron, que es los efectos en la trayectoria laboral, luego posterior, vital, de una inserción precaria, desprotegida, con déficits de trabajo decente en las edades tempranas. El primer empleo determina, y OIT esto lo ha mostrado en varios estudios, la inserción, el primer empleo determina en una medida muy importante cuál va a ser luego la trayectoria de la calidad del empleo de las personas. Sergio se refería, creo, al tema de la cultura, como que esto fuese algo que luego se naturaliza y no se ve de alguna manera los
problemas y las consecuencias que los déficits de trabajo decente en el primer empleo luego nos marcan en lo que es nuestra trayectoria laboral posterior. Solo mencionar que en este estudio se dice que 17% de las personas que respondieron manifiesta que probablemente tengan algún problema, sufran ansiedad y depresión como consecuencia de la abrupta interrupción del aprendizaje, de la educación, del trabajo, también exacerbados por la crisis de la salud. Entonces, este tema de las consecuencias en la salud mental, de los cierres de los centros educativos, del distanciamiento y de la pérdida de trabajo e ingresos es algo que no se puede soslayar y que debemos considerar. Algunas cuestiones de conclusiones o políticas que este informe marca. Hacen falta respuestas de políticas que sean urgentes, que sean específicas y que sean de gran escala, para que las consecuencias en el empleo, las perspectivas de empleo de los jóvenes no se vean afectadas de manera definitiva por la crisis. Cuestiones tales como hacia qué sectores se reorienta el gasto público en función de la mayor o menor posibilidad de absorción de jóvenes en los mismos. El tema de las prestaciones del seguro de desempleo, que lo mencionaba ahora Federico al finalizar su intervención, cuando decía, bueno, ¿a qué tenemos que prestar atención cuando estemos discutiendo la reforma en la seguridad y la protección social? Si tenemos tasas de 33% de no cobertura y 75% entre los jóvenes de menor edad, bueno, allí evidentemente tenemos un problema. Asegurar acceso a los servicios públicos de empleo, actividades que las mencionaba también Sergio, de orientación, creo que la mencionó, o él habló de ocupación. Ahora ya habló de ocupación sin lugar a duda, pero creo que también de orientación, intermediación laboral, vinculados con los programas de formación y capacitación laboral. En términos de educación y formación profesional, prestar muchísima atención al tema de las brechas digitales. Nosotros en Sinterfor, como les decía, nos dedicamos sobre todo a la formación profesional. Articulamos una red de instituciones de formación profesional de toda América Latina y el Caribe. Y durante este tiempo de la pandemia hemos organizado una serie bastante importante, digamos, de seminarios virtuales, conversatorios como este, y evidentemente el tema de la digitalización y la educación a distancia está muy arriba en la agenda de todos los países, tanto en lo que tiene que ver con sus sistemas educativos formales como en la formación profesional. Y Uruguay era, en ese sentido, un caso de particular interés, ya que las inversiones hechas en lo que es es el plan Ceibal, la red CREA, la infraestructura digital y el acceso a tecnología para poder tomar cursos a distancia realmente y educación a distancia realmente es un diferencial de nuestro país. Luego podemos discutir cómo las brechas digitales se distribuyen en el interior del país, cómo personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes de los quintiles de menores ingresos, si el aprovechamiento de esa tecnología es el mismo para no desengancharse, digamos, de la educación o de la formación profesional durante los distanciamientos, cómo se puede fortalecer eso, pero sin lugar a dudas, nuestro país tiene ahí un diferencial. Se plantea en el informe también, y de alguna manera eso estuvo presente cuando se discutían los temas del programa Yo Estudio y Trabajo y los temas del funcionamiento de la Ley de Empleo Juvenil, lo importante que es fortalecer modalidades formativas que ayuden en mayor medida en la transición educación-trabajo de los y de las jóvenes, y ahí estoy pensando fundamentalmente
en cuestiones tales como lo que se estaba empezando a discutir el año pasado en nuestro país, en el ámbito del INEFOP y de otros organismos públicos, de modalidades de formación, lo que se conoce internacionalmente como formación dual o como formación o como aprendizaje de calidad más recientemente, digamos, modalidades formativas que combinan educación y trabajo, pero que es un trabajo protegido, es un trabajo con cobertura, es un trabajo con estándares de calidad altos, por supuesto con salario y con protección social, como ya decía, con un marco normativo claro, con financiamiento también claro, y que es construido sobre la base del diálogo social tripartito, pero también tripartito ampliado, lo que se conoce como tripartito plus, que de alguna manera también incorpora a la sociedad civil en aquellos temas donde ella tiene más para aportar, y este tema de los jóvenes es uno de ellos sin lugar a dudas. Para la post-crisis, digamos, o pensando en la nueva normalidad, la importancia de los estudios de anticipación de demandas formativas, de anticipación de demandas de habilidades, de competencias, estudios que nos ayuden a reducir las brechas de habilidades, que de alguna manera también tiendo a pensar que parte de las dificultades que Federico hallaba en las políticas de promoción de empleo juvenil que se basan sobre todo en estimular la demanda a través de subsidios y que no tienen en cuenta las habilidades y las competencias en la oferta, a veces sobre todo lo que se conoce en la jerga como habilidades blandas, pero también las técnicas es una parte del problema. Y seguir apostando, me parece a mí, en nuestro país a los programas de segunda oportunidad, programas de culminación de ciclos educativos, programas de retención de la población joven en el sistema educativo y en la formación profesional, combinado con lo que tiene que ver con los programas de reconocimiento de saberes previos, certificación de competencias, según sea el caso. Digamos, pero esos son instrumentos que creo que el país debe seguir apostando a ellos para intentar mantener y volver a traer a población joven que haya abandonado la formación profesional o que haya abandonado la educación formal a los respectivos sistemas. Para cerrar, porque estamos avanzados en tiempo y me gustaría que hubiera espacios para preguntas, 2 o 3 comentarios a modo de conclusiones. Creo que todo lo que hemos estado hablando requiere de inversiones importantes y no creemos que sea este el momento para cortar o reducir en este sentido. Sí pensar muy bien cómo, sí pensar muy bien si, como decía Federico, si llegáramos luego de un estudio profundo y detenido a concluir de que las empresas que hacen uso de la ley de empleo juvenil en sus diversas modalidades son empresas que lo habrían hecho de cualquier manera. Ese contrafáctico siempre es muy difícil y genera problemas, pero bueno, se puede discutir y pensar si son empresas que hubieran contratado de cualquier manera, es ahí que queremos invertir, sí o no. Pero de todo, lo que sí estoy convencido es que todo lo que los problemas y desafíos que enfrentamos requieren de inversión pública sostenible, suficiente y previsible. El tema de la voz de los jóvenes, que también fue mencionado ya por algún participante previamente, creo que es clave. Creo que es muy importante que las políticas se construyan, se diseñen, se evalúen, escuchando la voz de los jóvenes, encontrar, por lo tanto, un diseño institucional que los pueda incorporar a ellos y a sus organizaciones también representativas de diversa índole, y finalmente el rol clave que juegan también las organizaciones de la sociedad civil como catalizador de esas voces, como intermediario, como estructurador de la misma, pero también como ámbitos de reflexión colectiva que alimenten a los tomadores de decisiones de política pública y a quienes diseñan de una voz sumamente autorizada, sumamente relevante,
pertinente e histórica. Así que por acá cierro y después quedamos a disposición para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, ahora sí damos paso a Virginia, que nos va a hablar un poco del impacto en los ODS. Y después sí, abrimos la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas ahí esperando a ser respondidas. Y bueno, invitamos también a mandar nuevas preguntas que vayan surgiendo. Virginia, todo tuyo. Aquí estoy. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Con el desafío del tiempo y también el doble agradecimiento, porque habiendo escuchado estas intervenciones, la verdad que de una riqueza enorme y donde queda mucha gente, digamos, se va construyendo una nueva agenda de conversaciones, ¿no? Porque definitivamente este es un asunto en el que hay mucha tela para cortar. También aprovecho para dar el abrazo a Fernando Paniza y unos cuantos amigos que están ahí, pero lo vi a Fernando en algún momento, y también me sumo al saludo de Gonzalo a Fernando. Voy a repasar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con las implicancias de la Agenda 2030 en materia de políticas públicas y algunas preguntas, ideas, apuntes que puedan resultar, creo, de interés para seguir profundizando en la conversación. Y tomo también algunas de las cuestiones que se dijeron para plantear inicialmente por qué es relevante volver a poner en la mesa a la Agenda 2030 en este tiempo COVID, en donde incluso en los informes y los documentos de Naciones Unidas en algún momento nosotros mismos decíamos, desapareció la Agenda 2030 y ahora todo es COVID, en esta idea de que mencionaba Sergio al inicio, que quedamos como capturados por esta crisis global. Y es porque la Agenda 2030 está más vigente que nunca. De alguna manera COVID coloca sobre la mesa algo que creo que de alguna manera compartimos en función de lo que entendí de las intervenciones, que es lo que pone sobre la mesa las agendas y las transformaciones estructurales pendientes. Es eso lo que evidencia. O sea, hay un conjunto de transformaciones estructurales que a esta altura creo que son impostergables a nivel global, a nivel regional, pero a nivel del país, que COVID las evidencia, las hace absolutamente nítidas. No porque no tuviéramos información o no porque no tuviéramos datos, pero son transformaciones estructurales y desafíos pendientes que se traducen en desigualdades persistentes, ¿sí? Entre otras en relación a los jóvenes, que tenemos que abordar. La Agenda 2030 no es más que eso. Yo quisiera empezar diciendo que la Agenda 2030 es una agenda de verdad profundamente política, en términos de su vocación transformativa, ¿sí? Es una agenda que las naciones del mundo, los miembros de Naciones Unidas, votan en septiembre de 2015, colocando sobre la mesa algo bastante diferente a lo que colocaron cuando estuvo la Agenda ODM. No sé si alguno de ustedes se acuerda de la Agenda ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Porque es una agenda que en realidad lo que pone sobre la mesa es la necesaria transformación y pone sobre la mesa una visión que implica un cambio de paradigma muy radical al desarrollo sostenible. Es una mirada absolutamente, desde el punto de vista del paradigma, diferente a la que se venía en relación a la mirada del desarrollo sostenible. O sea, instala una nueva visión del desarrollo, que en realidad nos obliga a reformular la manera en que crecemos, la manera en que producimos, la manera en que consumimos, la manera en que nos relacionamos entre las personas, y donde de alguna manera además se plantea que ya no puede haber, o sea, que de alguna manera los países y el mundo tienen que empezar a ver cómo resuelven o de qué manera avanzan en esas tensiones en las dimensiones económica, social y ambiental. La idea es ya no podemos pensar en un crecimiento económico, y quizás ahí está el marco en donde las políticas públicas operan, ¿no? O sea, el piso es todo aquello que no conculque de alguna manera la plena vigencia de los derechos humanos, y el techo es lo que nos daña el planeta, y lo que nos permita seguir teniendo un planeta que para las próximas generaciones sea un planeta vivible, ¿sí? Entonces ahora las dimensiones social, económica y internas tenemos que pensar de manera articulada. Entonces, la agenda invita a eso, al cambio de paradigma en materia del desarrollo sostenible, a redefinir los problemas. Es una agenda, y yo ahí sugiero leer lo que es la declaración, porque muchas veces se habla de los ODS cuando se habla de la agenda. Los ODS son una forma de instrumentalizar o de operativizar la Agenda 2030. Pero la agenda en su mensaje político está mucho más claramente planteada en la declaración inicial. Es como la exposición de motivos para, ahora, Araya, vos que estás en el Parlamento, cuando uno lee, ¿no? Cuando va a ver una ley, en realidad si empieza por el articulado se pierde lo fundamental y se pierde cuál era la visión del legislador
cuando la ley, en la exposición de motivos de la ley, está en la declaración de la Agenda 2030, sugiero leerla, porque ahí es donde la agenda nos dice, el paradigma es otro, donde nos plantea que debemos empezar a pensar en redefinir los problemas. Los problemas del desarrollo no son problemas lineales, los problemas del desarrollo no son problemas sectoriales. Tenemos que redefinir problemas y capturar la complejidad de los problemas de desarrollo, y esto aplica mucho a esto que estamos conversando hoy, sobre juventud, empleo. Empiezan a aparecer dimensiones, ¿sí?, que quizás no estaban en otro momento sobre la mesa cuando discutíamos sobre la agenda de empleo y juventud. No estaba la dimensión de la salud mental, no estaba la dimensión de las aspiraciones de las personas, no estaba la dimensión de género. En la medida que vayamos complejizando y redefiniendo los problemas de una manera más sofisticada y más compleja, probablemente la respuesta de política pública sea más efectiva. Además, entonces el llamado es a redefinamos los problemas, capturemos la complejidad de esa redefinición, no consideremos la parte por el todo. Muchas veces se escucha decir, no, el tema del empleo juvenil es que la interfaz entre educación y trabajo, entonces la educación dual, está bien, pero no es solo eso. Entonces, si nosotros definimos un problema de política pública y decimos, y terminamos construyéndolo sobre la base de la parte, asumiendo que es el todo, probablemente las políticas públicas sean de poco alcance, los logros no sean, o no logremos potenciar los resultados que queremos potenciar. La agenda, como yo decía, nos invita entonces como a identificar conexiones, lo que la agenda llama conexiones imprevistas, conexiones de la dimensión de desarrollo que no necesariamente son las obvias. Entonces tendremos que pensar en materia de empleo, juventud, y respuestas de políticas de juventud. ¿Cuáles son esas dimensiones que no son tan obvias, quizá imprevistas, que tenemos que colocar sobre la mesa para conversar? Aparte hay algo que nos decía hace un tiempo un antropólogo madrileño con el cual trabajamos en un tema de violencias urbanas, y me planteaba el tema de la necesidad de construir conversaciones improbables. Él estuvo en Uruguay una semana con nosotros, con un montón de gentes y de grupos, y trabajando en el tema de violencias urbanas, y una cosa que me señaló es, quizás parte de lo que le pasa en Uruguay es que siempre más o menos conversan los mismos sobre los mismos temas, y no logran cruzarse y empezar a generar esas conversaciones improbables, de dimensiones que hay que traer a la mesa, pero que no están naturalmente. En ese caso, en el tema de violencias urbanas, quizás lo tengamos que pensar también para este tema. Entonces, obviamente, toda esta forma de redefinir los problemas, de incluir y de conectar dimensiones que no necesariamente estaban conectadas, de traer a la mesa actores que no estaban conectados, lleva a algo que es casi evidente, que es decir, ¿cuál es la nueva agenda de políticas públicas? El PNUD viene hablando de la necesidad, en ese caso en la región, pero que yo creo que puede aplicar para Uruguay. Tenemos que avanzar hacia una nueva generación de políticas públicas. Más de lo mismo no rinde lo mismo. Hay temas, como decía Sergio al inicio, que son temas viejos de agenda, que son agendas pendientes de mucho tiempo, en donde hemos probado y reprobado a veces de manera espasmódica, pero las políticas públicas en Uruguay a veces tienen ese carácter espasmódico, donde hay impulsos, el impulso y su freno, ¿no? O las discontinuidades. Entonces, ¿qué tipo de atributos debe tener una nueva generación de políticas públicas? Creo que esa es una pregunta que aplica en general a las políticas públicas, pero sin duda aplica al tema en el que estamos trabajando hoy. Digo porque quizás tengamos que empezar a pensar en políticas públicas con atributos, o sea, políticas públicas quizás más abiertas, más flexibles. Yo creo que tenemos que avanzar incluso hacia políticas públicas con más capacidad de arriesgar, de experimentar, como hacen países. Nos gusta mucho mirar a nosotros, a los países nórdicos. Los países nórdicos tienen un conjunto de políticas públicas que realmente cuenta con este tipo de atributos, y les es más fácil, porque entonces no discontinúan, reformulan en el camino, y tienen capacidad de experimentar, y quizás menos aversión a arriesgar y a fallar o a fracasar, porque las políticas públicas en sus ciclos, obviamente, Federico ahí hablaba de las que sirven y no sirven, son polémicas las categorías, tendríamos que pensarlas un poquito, pero sí es cierto que hay logros esperados por políticas públicas que luego no suceden, y a veces el diseño, a veces tan cerrado de la política pública, no permite ir reconociendo las dificultades, ir ajustando, ir flexibilizando y atendiendo además lo que son los 3 niveles de la política pública, porque
estamos muchas veces concentrados en lo macro y en lo meso, a veces en lo micro. Ahí yo tomo mucho siempre estas ideas que nos trae sobre la mesa Carmen Rodríguez respecto a la importancia de la dimensión micropolítica de la política pública. Entonces, la Agenda 2030 es la agenda de las transformaciones estructurales. COVID nos deja esa agenda sobre la mesa. Esto supone que las políticas públicas se revisen, quizás se genere una nueva generación de políticas públicas, y en este sentido creo que todo esto puede aplicar perfectamente a lo que tiene que ver con juventud, empleo y todos estos temas que venimos conversando en esta instancia en particular. Quizás si uno tuviera que definir, un poco la propuesta siempre es, no es que uno tenga en todos los temas que decir cómo pegan todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero quizás pensar si este tema que estamos conversando hoy tiene que ver solamente con el objetivo 8, que es el que más naturalmente, porque además tiene una meta específica en relación a este tema, sino cómo de alguna manera se articula con el objetivo 4, educación, el 5, género, el 12, producción y consumo sostenible, el 16, instituciones, el 17, alianzas. Es decir, ¿cuáles son los ODS críticos? Repensar este problema de juventud, de empleo, tiene que ver repensarlo en términos de los nudos críticos que existen, que de alguna manera están involucrados en este asunto, y en ese sentido, ¿cuáles son los ODS críticos involucrados? Esto genera una conversación probablemente diferente a lo que se viene dando habitualmente. Ahí yo repasaba algunos temas que yo creo que son los temas que yo le llamo un poco la agenda de interfaces de temas. Entonces, varios se dijeron acá, pero el tema por ejemplo, de matriz productiva, cambio tecnológico y empleo juvenil, transformaciones de relaciones de género y empleo juvenil, prácticas de producción sostenible y empleo juvenil rural, salud mental, construcción de subjetividades y empleo juvenil. Esos son asuntos que los tenemos que pensar, proponemos nosotros de esta manera, en clave nuevo crítico, en clave interconexión de distintas dimensiones, y en este sentido me parece que sería un ejercicio súper relevante, aprovechando que está en la ENAG, y haciendo dialogar los distintos módulos de la ENAG, combinando módulos de ENAG que sean como nudos críticos que nos permitan repensar, en particular este tema y otros de las políticas de juventud. Ahí el PNUD, de alguna manera, el planteo que viene haciendo en sus últimos informes es, hay que apostar a la convergencia simultánea de políticas públicas, y se pregunta sobre las distintas canastas de políticas públicas que tenemos que generar, ¿sí?, para abordar un problema y para generar la transformación estructural. ¿Cómo dar el salto? ¿Cómo no hacer nuevas apuestas y que dentro de unos años estemos diciendo, no, porque apostamos a esto y estos instrumentos? O sea, ¿cómo le damos un salto de calidad al debate, a la definición del problema y al diseño de la política pública? Ahora simplemente dos cuestiones más. Uno, algunos comentarios respecto a lo que yo entiendo la sociedad civil puede, de alguna manera, de qué manera puede contribuir en este proceso. Yo creo que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, son un actor clave en esto que llamamos cómo reinterpretar. Incluso también Sergio hablaba, al principio, que me pareció muy interesante, él decía, novedad los datos permanencia en las interpretaciones. Bueno, yo creo que la sociedad civil es un actor fundamental en reinterpretar los problemas, en redefinir los problemas. Pueden hacer una contribución clave, ¿por qué? Porque la sociedad civil está en ese lugar primero de los distintos recovecos del ciclo de la política pública, pero también de la trayectoria de la vida de los gurises, de las personas, de los jóvenes, y está en la micropolítica. Entonces, yo entiendo que la sociedad civil puede hacer una contribución fundamental en lo que tiene que ver con la reinterpretación o la redefinición de los problemas, para hacerlos más, digamos, para construir estos nudos críticos de los que yo estaba hablando. Por otro lado, creo que la sociedad civil además tiene una enorme potencialidad y una enorme capacidad para sintetizar desde la experiencia y digerir aprendizajes que son cotidianos, y que pueden ser volcados a la política pública. Tiene una enorme capacidad de identificar innovación, porque la innovación, elemento absolutamente necesario en esta nueva generación de políticas públicas, está en la vida cotidiana de la política pública y del accionar de la sociedad civil. O sea que para mí, de alguna manera, la sociedad civil puede ser eventualmente una actora más pivot de diversas intervenciones de la política pública. Y la sociedad civil siempre ha sido, y yo creo será, un espacio de usina de ideas. Por último, entonces como para cerrar, porque sé que estamos en las caras son tremendas, porque yo sé que estamos muy mal de tiempo,
reiterar, la Agenda 2030 nos trae la necesidad de sacudir la forma de responder a los problemas de desarrollo, porque el paradigma es otro, promueve una nueva generación de políticas públicas, entonces tenemos que redefinirnos en la forma de pensar como pensamos. Tenemos que revisitar, la idea es esa, pensemos como pensamos, quizás tengamos que pensar distinto en algunas cuestiones y los recorridos tienes en otros. La innovación para la Agenda 2030 es un elemento determinante para llegar al 2030, por lo menos con algunos avances, quizás no todas las metas. Y luego, yo creo que COVID trae otra cuestión a la mesa en relación a las políticas públicas, y es el tema de la incertidumbre. Esta es una crisis que se va a repetir, ya lo sabemos, de distintas formas y con distintas expresiones y de distintos lugares, las crisis van a ser recurrentes, ¿sí? Entonces, la política pública, ¿cómo incorpora esta dimensión, que es la dimensión de la incertidumbre, que cada vez parece ser mayor? O sea, la incertidumbre como elemento permanente, como también es incorporado por la política pública. Y por último, rematar con lo que, casi que con lo que remataba Gonzalo, en términos de inversión pública. Si la inversión pública de corto plazo no está inspirada por el mediano y el largo plazo, esa inversión va a ser gasto. Entonces, digamos, en un momento de discusión presupuestal, en un momento de opción por prioridades, hay que pensarlo muy bien, y el corto plazo realmente, si no está inspirado por el mediano y el largo plazo, probablemente los resultados no sean los deseados. Dejo por ahí. Virginia, muchísimas gracias. Estamos pasados de tiempo, pero contentos con el intercambio, así que vamos a abrir a las preguntas que han surgido a lo largo de la jornada. Bueno, tenemos una primera pregunta. Felipe, ¿estás por ahí? Hoy, perfecto. Pero me quedo, perdón, la primera pregunta y me tengo que retirar porque a las 12 tengo una reunión. Habrán tenido 11:30 y la próxima a las 12. Sí, estamos pasados. Te pedimos disculpas a nosotros. Te digo esta pregunta y seguimos con las demás. Pensando en aportes de propuestas, ¿cuáles crees que podría ser el aporte de las organizaciones que integramos a NOM, específicamente respecto a esta comisión que tiene el MIDES con acciones afirmativas? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este espacio? Esa pregunta de Marianela Fernández de Clays, Uruguay. Yo la engancho con la segunda pregunta, así ya respondo. Yo que me preguntaba un poco por espacio de participación. Cuando yo contaba un poco esta visión y este proceso de, bueno, me parece que Federico Araya hablaba de manera más categórica respecto al impacto y al análisis de la ley de empleo juvenil. Yo lo que realicé como director de INJU en ese contexto para tratar de sumar la voz de los jóvenes y tener sí una perspectiva joven respecto a la ley, fue en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Empleo, realizamos algunos grupos de trabajo para jóvenes, con unos cuestionarios y una especie de focus group para conocer de manera directa de jóvenes que habían que habían utilizado algunos recursos de la ley de empleo juvenil, reunir cuál era su visión, cuál había sido, cómo lo habían considerado ellos, qué habían sentido que había aportado la ley en el marco de sus trayectorias laborales, y ese es un recurso que pusimos a disposición del Ministerio de Trabajo y que tenemos, digo, de alguna manera como INJU, como insumo en este análisis, y buscando generar espacios de participación. A la vez, este conversatorio en el que invitamos a jóvenes empresarios, jóvenes sindicalistas, jóvenes rurales a dialogar sobre innovación y trabajo, tiene que ver con la construcción de espacios de participación de jóvenes, y bueno, nada más y nada menos que invitamos a ese ámbito también al rector de la universidad. Esto siempre, ahí por un comentario, ¿verdad? El evento siempre estuvo programado para ser el 26 de agosto, que lo vamos a transmitir a través de las redes del instituto. Yendo un poco a la pregunta anterior, yo les hablé de este espacio, que es un espacio de trabajo interno del ministerio, es un trabajo donde están participando los distintos programas y tipos de trabajo con funcionarios. Yo creo que el aporte de ANOM, yo considero que este tipo de instancias como las que estamos participando, pero también los invito a que sea voluntad de este trabajo, de acercar propuestas, ideas, percepciones. Yo creo que hay total apertura de nuestra parte, de mi parte hay total apertura para recibirlos, así como participé hoy. Estoy abierto a distintas
distintas instancias siempre que la agenda de ustedes y la propia lo permita, pero me pongo a total disposición. Sergio, que lo veo acá, yo he tenido un contacto más directo con él, permanente, por diversos motivos, hemos dialogado sobre este tema y creo que también ahí radica la invitación a participar en este diálogo. Yo ya con esto cierro mi participación, pido disculpas por no poder quedarme al finalizar, agradezco de nuevo la invitación, creo que ha sido como distintas perspectivas que a mí me aportan mucho también como director de INJU. Creo que hay todavía mucho por construir y no considero que además las decisiones en esta materia creo que son dinámicas, es un tema particularmente necesariamente que debe ir cambiando con el pasar del tiempo. Felipe, muchísimas gracias, te liberamos. Bueno, y nos encontramos en próximas instancias entonces. Vamos arriba, un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Fernando Paniza le pregunta a Federico si hay datos de cuántos consiguen trabajos formales, perdón, se me disparó algo, trabajos formales post yo estudio y trabajo. Sí, bueno, le respondí a Fernando vía chat privadamente, pero conteste un poquito acá. O sea, la última evaluación de impacto del programa que se hizo, lo que mostraba era que comparando, digamos, jóvenes que habían pasado por el programa versus jóvenes que se anotaron y no habían pasado por el programa, el 70% de los jóvenes que no habían pasado estaban trabajando, y en cambio para los jóvenes que habían participado del programa eran 75%. Esa diferencia de 5 puntos porcentuales daba estadísticamente significativa, y aparte otro dato interesante con respecto a esto era que en promedio los ingresos laborales de los jóvenes que habían pasado por el programa eran 10% mayor versus aquellos que se habían inscrito y no habían salido sorteados para participar. Perfecto. Después, si quieren, yo les puedo pasar el documento, está en inglés, pero si quieren les puedo pasar Buenísimo, sí. Te agradecemos. Todos los documentos que han ido circulando, que se han compartido, los reenviaremos también por mail a la base de datos de las inscripciones. Otra pregunta de Judith Salomón para Gonzalo Graña, si además hay algunos números o datos de programas de primera experiencia laboral, que hoy hay varios jóvenes que no llegan a la formación habiendo tenido esta experiencia. Yo no tengo los datos, me imagino, Judith, que te referís a uno de los programas de la Ley de Empleo Juvenil, pero sería en el Ministerio de Trabajo donde habría que procurar los números sobre el programa. Yo, francamente, no los tengo. Bien. Horacio Rani, Puente Sur, pregunta, creo que es para Virginia. Políticas públicas como es Erasmus. Para todos. Abiertas. Perfectamente puede ser para todos. Básicamente es parte de la introducción. Estamos hablando de modelos, de nuevas políticas públicas. En lo personal llevo muchos proyectos de Erasmus+, trabajando desde Uruguay. En este momento tengo 7 abiertos en el tema de capacidades de creación de juventud multipaíses, países de todo. Es decir, tengo un monitoreo muy grande de lo que está pasando en Latinoamérica, África, Asia y obviamente Europa. Pero el modelo Erasmus, siempre veo hablar de nórdico, pero tenemos un modelo Erasmus que es abierto, descentralizado, concursable, con líneas claras, y nunca ese modelo entra en el debate, la discusión como modelo de descentralización de una nueva forma de hacer política. Está muy encajonado, yo comparto claramente. Y la pregunta y la propuesta va a todos, lo quiero dejar ahí arriba de la mesa. Es decir, ¿es posible un modelo Erasmus? Un INEFOP puede generar un fondo, porque hablamos de participar y crear más espacios en lo que tiene que ver con la gobernanza, y creamos espacios de gobernanza. Y yo creo que el modelo europeo ha sido muy claro, los espacios de gobernanza cada vez son más redes y los fondos son cada vez más concursables. Entonces, yo creo que en Uruguay seguimos
con la misma política de siempre en crear espacios cerrados de gobernanza donde siempre se repiten las mismas instituciones, y la descentralización y la oportunidad de acceder a presupuestos, innovar y generar acciones, sobre todo territoriales, donde trabaja la parte micro de políticas públicas que estamos todos aquí, o gran parte, como decía Virginia, no se abren las puertas, porque no dan los fondos para eso. Y lo hablamos con Del Prato hace un tiempo atrás, cuando estuvimos en una reunión por un proyecto de Erasmus que visitamos. Ese era un planteo, me preocupa mucho. Me preocupa mucho, para la mayoría de todos ustedes soy un perfecto desconocido, pero arranqué en el 96. Fui parte del Consejo de Juventud Uruguay, participé del Festival Mundial de Juventud, trabajé en Guañubén con Claudia Romano y con Varela en los procesos, fui gerente de una agencia de desarrollo en Paysandú. Soy desconocido para todos, estoy en la cueva, pero ya es momento de salir porque estamos muy preocupados y la virtualidad nos permite acceder a estos lugares. Por ahí quedo, gracias. Gracias, Horacio. Virginia, no sé si tú quieres decir algo. Pasamos a la siguiente y última pregunta. Consulta para Felipe, Federico y Gonzalo en la línea de innovación en políticas de formación profesional dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles pueden ser las pistas pilares para el desarrollo de las mismas? Muchas gracias a los ponentes, dice Diego Pailos. Federico, ¿querés arrancar? Somos los que quedamos de los destinatarios de esta pregunta, porque Felipe ya no está con nosotros. Bueno, yo creo que en cuanto a tema de innovación, ahí hay que hacer un esfuerzo. Con OIT se venía trabajando en algo bastante interesante, que creo que incluso también Virginia lo traía, que es en esto, tal vez para los desafíos de 2030, de lo que tiene que ver con la perspectiva de el trabajo decente y el cuidado del medio ambiente en los ámbitos laborales, digamos, o sea, las actividades productivas, económicas, que al mismo tiempo, digamos, respeten, digamos, las condiciones laborales y las condiciones medioambientales. Y creo que en ese sentido hay algo súper interesante como para impulsar. Creo que hay un movimiento de jóvenes preocupados por esta temática, que si bien tal vez sean los jóvenes de mayor nivel educativo y de mayores ingresos, creo que es algo que se está extendiendo hacia el resto de la población y que cada vez diferencia menos en cuanto a nivel educativo, y me parece algo bastante interesante de tratar de lograr, de promocionar innovación en esta área, en donde creo que claramente los jóvenes tienen un componente, llamémosle si quieren de forma tradicional, de ventaja comparativa, para digamos, encontrar ciertas oportunidades de trabajo y empleo, y creo que sería una buena cosa a explorar, por lo menos en el corto plazo. Yo podría agregar que lo que tiene la palabra innovación en la pregunta es que pensando en innovación podemos estar refiriéndonos a muchas cosas. Y Federico lo encaró muy bien pensando en innovación en cuanto a sectores, ¿no? El tema de los empleos verdes, la economía verde, que sin lugar a duda tiene mucho potencial. Otro sector, digamos, o rama o subrama de actividad es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y ahí yo creo que sin lugar a dudas esto no es algo que se deba a la crisis o a la pandemia, pero sin lugar a dudas la pandemia lo aceleró. Todos nosotros realmente hemos tenido que aprender cosas nuevas. Esto mismo que estamos haciendo no era tan frecuente, ni todos lo manejábamos antes de la pandemia, y ahora sí. Entonces todo lo que tiene que ver con el sector tecnológico y de las TIC
es un área en la cual hay, a mi modo de ver, mucho espacio para innovar. Pero también hay espacio para innovar en lo metodológico, digamos, y en las pedagogías que usamos para la formación profesional en general y también para las poblaciones vulnerables. Tenemos para innovar en qué tipo de habilidades y competencias son las que queremos construir en los programas de formación profesional y combinar lo que son las habilidades técnicas con habilidades transversales, con competencias básicas, pero también con competencias blandas, como se están hablando hoy en día. Recalcar que algunos elementos que no son para nada novedosos y que han sido tenidos en cuenta, pero que no deben dejar de tenerse presente cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables a la pobreza, que tiene que ver con el costo-oportunidad de la formación y entonces lo importante de combinar, digamos, formación con ingresos. Digamos, hay lamentablemente mucha gente que no puede dejar de generar ingresos para ir a la formación profesional exclusivamente. Entonces, ¿cómo combinamos eso? Cómo combinamos aseguramiento de ingresos para personas que tienen que dedicarse a la formación profesional. Esto, repito, no es nada nuevo y son parte del debate desde siempre, o desde décadas y décadas para atrás, pero no es algo que no debemos olvidar. Lo mismo que cuando estamos pensando en la formación profesional media técnica, por ejemplo, o que estamos pensando en capacitación laboral en... Federico mencionaba los empleos verdes y yo mencionaba el tema de las tecnologías. Bueno, pero todo ese tipo de formación requiere unas competencias básicas de lenguaje, de cálculo, que a veces, y la pregunta va enfocada precisamente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en particular las habilidades de cálculo a veces no están, entonces cómo en este tipo de programas y en otros hacemos programas de nivelación cuando estamos hablando de aprendizaje de calidad y toda una línea y todo un tipo de formación que se llama de pre-aprendizaje. Esto es, ¿qué cursos de nivelación precisan los jóvenes, en particular los jóvenes en situación de vulnerabilidad, para poder beneficiarse cabalmente, totalmente, de las oportunidades que se brindan en los tipos de formación que combinan empresa y centro formativo? Entonces, no todos los jóvenes están equipados con las herramientas para desenvolverse en un ámbito laboral. Y parte de la discusión que planteaba Araya al principio de por qué los empleadores no quieren contratar jóvenes a pesar de los estímulos manifestados como subsidios, a veces tienen que ver con que determinado perfil de jóvenes no tiene las herramientas para desempeñarse en un ámbito laboral, en una organización, en una empresa. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, innovar en cómo ayudamos a desarrollar esas habilidades y esas competencias en las etapas previas y de preparación para una experiencia que combine educación y trabajo, por ejemplo. Sin dejar de tener en cuenta el comentario que acertadamente planteaba Virginia, de que no podemos apostar todas las fichas, por llamarlo así, todas las balas, a que los problemas en general del vínculo juventud, mercado de trabajo, incluso educación, trabajo en jóvenes, se resuelvan con un determinado tipo de instrumento o con una herramienta como podría ser eventualmente toda esta línea que se está hablando del aprendizaje de calidad o la formación dual y para la transición de educación-trabajo. Sin lugar a duda que no hay una solución que sirva para todos, sino que se van construyendo distintas soluciones para diferentes desafíos. Pero en esta en particular creo que un factor de innovador sería cómo ayudamos en la nivelación previa para la inserción y el aprovechamiento de este tipo de instancias. Así que por ahí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Federico. Bueno, no tenemos más preguntas. Hemos llegado al final del encuentro, de la jornada de hoy.
agradecerle nuevamente a los expositores, a las expositoras, y a los participantes y participantes, bueno, fueron parte del espacio de hoy. Cerramos por acá. Este encuentro fue grabado, lo vamos a compartir en las redes, editado por supuesto, algunas cositas que tenemos que sacar, pero bueno, también le vamos a hacer llegar los materiales que se fueron compartiendo en el espacio de chat. Así que nada más, agradecerles a todos y todas, y bueno, nos estamos viendo en próximas jornadas. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Un abrazo. Chau, chau. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.